Continuando con la lección sobre la literatura de la ascendente Iglesia imperial a inicios del siglo IV hacia el año 430. Mi nombre es Sneider Flores y en esta oportunidad les hablaré sobre la literatura monástica y la hagiografía. Para comenzar, en el capítulo 8 de la bibliografía, que lleva por nombre La literatura monástica y hagiografía, vemos que en la vida de muchos de los padres de la Iglesia del siglo IV que hemos presentado hasta ahora, se puso de manifiesto el importante papel del monacato en la teología y en la historia de la Iglesia. A este punto, la literatura hagiográfica que nace en el siglo IV, a la que pertenecen en sentido amplio los relatos de peregrinos, también está relacionada estrechamente con el monacato. Ambas literaturas, la monástica y la hagiográfica, tuvieron desde su nacimiento a mediados del siglo IV un esplendor que no solo perduró el resto de la época de los padres, sino que, viviendo hitos especiales en la Edad Media, ha sobrevivido hasta el presente. En primer lugar, nos encontramos con algunas reglas monásticas. Esta sesión se centra en las normas de los fundadores del monacato oriental y occidental. Como primero, la regla de Pacomio, fundador del monacato cenobítico en Egipto, que en el hoy podemos observar que la regla conocida no se puede demostrar que fue escrita en vida de él. Este contenido se conserva íntegro solo en la traducción latina de Jerónimo, la cual consta de 193 instituciones breves, divididas en 4 partes, siendo ellas 144 precepta, 18 precepta adque instituta, 16 precepta adque audictia y 15 precepta ad leyes, teniendo como principio a la Sagrada Escritura en la medida exclusiva para todo. Como segundo, las reglas de Basilio el Grande, conocido como el padre del monacato oriental, quien buscó integrar el entusiasmo ascético en la Iglesia. Así, las obras auténticas comprenden 7 escritos, incluyendo las régulas morales del año 559 al 560, y las 2 reglas de Asceticón, dividiéndose esta en la regla más grande, con 55 preguntas y respuestas, y la regla más breve, con 313. Viendo que el monacato debe integrarse en la Iglesia total, pues la vida se rige por la Sagrada Escritura. Como tercero, los escritos monásticos de Agustín, donde se discute la datación. Probablemente provienen del año 397, redactados por Hipona, donde las reglas se han transmitido en 9 piezas, de las que 3 son textos básicos. De Opere Monacorum, escrito para resolver una disputa al Cartago sobre el trabajo manual de los monjes, viendo aquí que Agustín defiende la obligación del trabajo manual basándose en la Biblia. Seguidamente, en segundo lugar, vemos a la literatura monástica, que se trata de escritos que reflejan la vida anacoreta y mística, teniendo como primero a Evagrio Póntico, quien escribió tratados como Logos Prácticos, influido por Basilio y Gregorio de Nacianzo, quienes fueron sus maestros. En sus obras podemos encontrar un profundo conocimiento de la mística. Segundo, tenemos a Simeón de Mesopotamia, quien fue uno de los jefes del mesalianismo, un movimiento herético donde condenan en el año 426
y 331, que se considera la oración como la tarea exclusiva solo del monje. Y tercero, a Juan Casiano, quien describe la vestimenta monástica y los 8 capitales, siguiendo a Evagrio Póntico, y además escribió De Incarnationes Domini contra Nestorio, esto en el Libri VIII, la única refutación oriental de la cristología nestoriana. Ya en un tercer lugar tenemos a la hagiografía, donde encontramos como primer punto a Vita Antonii, escrito por Atanasio de Alejandría, quien utiliza un artificio literario insertando 3 diálogos, uno sobre el programa ascético, uno contra los arrianos y un debate con unos filósofos. Y como segundo punto tenemos a Itinerarium Egreriae, escrito por Egeria, una monja de Galicia, quien relató una peregrinación utilizando un latín no clásico, no vulgar, sino de manera coloquial. En este mismo orden de ideas, en el capítulo 9 de la bibliografía, nos encontramos con Agustín de Hipona, considerado como el padre de la Iglesia occidental más importante e influyente. Este apartado se divide en 2 partes fundamentales, siendo, como primer punto, un contexto y sus fuentes, donde observamos la importancia de su teología, que no tuvo competencia hasta llegar Tomás de Aquino. Luego, sus fuentes bibliográficas más destacadas, siendo estas las confesiones y las retractaciones, y la actividad pastoral siempre influida por las necesidades pastorales y prácticas de su tiempo. Como segundo punto, se analizan las obras más destacadas y al mismo tiempo su teología. En las obras tenemos las confesiones, conformada por 13 libros que constituyen la fuente principal para nuestro conocimiento de su vida hasta el año 387, viendo que su punto de vista matiza los hechos para la reflexión. Luego tenemos a la exégesis bíblica, donde se basa en la autoridad doctrinal de la Iglesia, utilizando la interpretación cristológica y tipológica, heredada de Ambrosio, realizando además 2 obras en las que escribió el único comentario completo de los salmos en la patrística, interpretando a los salmos cristológicamente, y elaborando un comentario del Evangelio de Juan, haciendo énfasis cristológico en Cristo como Hijo de Dios. Otra de las obras es De Trinitate, hecho en un tratado dogmático de 15 libros, hablando de testimonios bíblicos sobre la doctrina de las relaciones y sobre la imagen de la Trinidad en el hombre, siendo así la primera gran obra de su género en latín con el arrianismo, defendiendo la unidad y la consustancialidad, haciendo uso de analogías psicológicas como el amor, como amante, amado y amor, para explicar las 3 personas divinas. También de Civitate Dei, una apología extensa de 22 libros, escrito en respuesta a la acusación de que el cristianismo acusó el saqueo de Roma en el año 430, exponiendo así una teología de la historia. Luego nos encontramos con la obra de Enchiridión, siendo un manualito sobre fe, esperanza y caridad, hablando allí de la fe desde el credo, la esperanza y el amor como los principios de la conducta cristiana. Esta es un compendio de su teología madura, en la que aborda a la creación, el mal, la soteriología, la gracia, la cristología y la predestinación. Y por último tenemos a la
de doctrina cristiana, que consta de 4 libros, en los que aporta un manual fundamental sobre la hermenéutica bíblica, que insiste en poner la retórica profana al servicio, como la sabiduría divina contenida en la Biblia. Como se ha analizado, el corpus de Agustín refleja en estas obras que sirvió como cimiento intelectual sobre la cual se constituye gran parte de la teología y la espiritualidad del Occidente. Se podría decir que su obra es como una presa gigantesca que retuvo y dirigió el caudal de la tradición patrística hacia los siglos venideros. A modo de conclusión, se puede apreciar que estos 2 grandes apartados de la bibliografía ofrecen una visión integral de los fenómenos cruciales para la consolidación del cristianismo en la antigüedad tardía, siendo estos el desarrollo del monacato y la geografía, que documenta como el impulso ascético que comenzó de forma espontánea en Oriente y se sistematizó en reglas escritas y se transmitió al Occidente, definiendo un ideal de vida cristiana, y la síntesis teológica de Agustín de Hipona, que subraya la posición sin par de este personaje, cuya obra y pensamiento moldearon la teología occidental y ordenaron todas las controversias de su tiempo. En esencia, el capítulo 8 establece el contexto espiritual de la vida de perfección en la Iglesia del siglo IV y principios del siglo V, mientras que en el capítulo 9 presenta a la figura que no solo adoptó ese ideal de vida, sino que también proveyó los cimientos intelectuales y dogmáticos para la Iglesia del Occidente, asegurando que el caudal de la tradición patrística fuera retenido y dirigido hacia el futuro. Muchas gracias.